El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno es poder dirigirnos a ti en este nuevo día. Gracias al Espíritu Santo, que es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias por haber dejado la oración como herramienta a través de la cual nos podemos acercar a ti. Pero lo más importante, gracias por tu fidelidad, por estar siempre en medio de nosotros, atento a nuestras oraciones y deseoso siempre de querer ayudarnos. Gracias porque estamos con vida por tu misericordia. Gracias porque nuestros corazones siguen palpitando debido a la misericordia que has tenido con nosotros. Y hoy hemos venido a alabarte, a adorarte, a decirte cuánto te amamos y cuán importante tú eres para nosotros. El apóstol Pablo decía con Cristo: estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sabía que era el amor, mi Señor, que tú tenías por él, lo que te llevó a morir en esa cruz del Calvario. Y es el amor que tú has tenido por cada uno de nosotros, lo que te llevó a padecer todo ese sufrimiento en ese madero. Cuando miramos la cruz, observamos la muestra más grande de amor que tú puedes tener por nosotros, tus hijos. Por eso dice tu palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y esa palabra de tal manera es como diciendo, no habiendo una manera más sublime para mostrar el amor que tengo por ustedes, decidí enviar a mi propio Hijo para morir por los pecados y para poder reconciliarlos conmigo, dice el Señor. Esa muestra grande del amor tuyo tiene que llevarnos a nosotros a verdaderamente confiar en que el que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos podrá dar todas las cosas? Y eso tiene que hacer que en nuestro corazón fluya verdadera fe, verdadera confianza, la confianza de saber que nos hemos acercado a un Dios que no es indiferente a nuestras necesidades, a un Dios que nos ama con amor eterno, a un Dios que nos perdona, que nos restaura, que es compasivo, que suple nuestras necesidades y que nunca nos ha dejado solos ni nos dejará solos. Dice la palabra, aunque padre y madre te dejaren, yo nunca te abandonaré. Ese es el amor de Dios. Y es ese amor el que nos tiene aquí en este lugar reunidos, porque eres tú, Espíritu Santo, el que cada mañana nos extiendes esa invitación para venir a congregarnos en este lugar, a escuchar el consejo tuyo, a recibir tu palabra, que es la que nos llena de vida y vida en abundancia. Hay gratitud en nuestro corazón, Padre amado. Gracias por el privilegio de un día habernos permitido conocerte. Gracias porque un día cuando estábamos lejos de ti, apartados, hundidos en el pozo cenagoso, con lazos de amor y misericordia, tú nos levantaste, y las veces que te fallamos y las veces que nos equivocamos, encontramos en ti a un Dios de amor,
un Dios que perdona, un Dios que pasa la ofensa, un Dios que brinda nuevas oportunidades, y es gracias a tu misericordia que estamos aquí. Aquí hemos venido a adorarte, aquí hemos venido a exaltarte, aquí hemos venido, Señor, a glorificar tu nombre, a expresarte lo importante que eres para nosotros y lo feliz que nos sentimos de poder estar aquí siendo instruidos por ti a través de tu santa y bendita palabra. Gracias por la nueva semana que nos regalas. Sabemos que si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Gracias porque tú nos defiendes, peleas nuestras causas. Tú eres nuestro legislador, tú eres nuestro gobernador. Tú eres un Dios justo, amado Dios. Y prometiste que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y confiamos en que eso incluye este día. Tu Espíritu Santo sigue estando en medio de nosotros. Que hoy tu Espíritu Santo se derrame sobre cada vida. Que hoy la presencia tuya sea real y sea evidente en nuestros corazones. Háblanos, amado Dios. Danos la sensibilidad espiritual para escuchar tu voz, y que nuestros corazones estén preparados para recibir tu santa y bendita palabra, y que esa palabra que tú hoy traes, Señor, pueda germinar en nuestros corazones y dar fruto abundante al 100%. Te alabamos. Aquí hay un pueblo que te adora, aquí hay un pueblo que te exalta, aquí hay un pueblo que te bendice, aquí hay un pueblo que reconoce su necesidad de ti. Por eso estamos aquí. Gracias por habernos invitado, porque esta es una obra que tú haces, Espíritu Santo, y solo a ti es la gloria y la honra por todo lo que harás. Bendice a cada uno de mis hermanos, a todos aquellos que vienen cada mañana con esa sed de tu presencia y con ese amor a buscarte, que ellos puedan conocerte y que tú le reveles tu gloria, Señor, a cada uno de ellos. Bendice sus vidas, guárdalos en el hoyuelo de tu mano, Señor. Protégeles siempre, suple sus necesidades, Señor, y que la presencia tuya nunca los abandone. Gracias, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados del Señor, muy buenos días tengan todos ustedes. El Señor me los bendiga grande, rica y abundantemente. Pido al Dios Todopoderoso que esa gracia que había sobre la reina Esther que estamos estudiando en este tiempo pueda estar sobre cada uno de ustedes. Mira, cuando la gracia y el favor de Dios están sobre la vida de una persona, pasa con Esther. Habían muchas otras doncellas que se habían preparado durante un año, 6 meses, en óleo de mirras, perfumes aromáticos, otros 6 meses. Y cuando llegó la hora de presentarse ante el rey Asuero, dice la Biblia que el rey, cuando entró a aquella recámara, aunque todas estas mujeres habían pasado por el mismo proceso, es decir, prácticamente olían igual, cuando el rey vio a Esther, dijo, ¡wow! Quedó impresionado. Esa es la gracia y el favor de Dios. Que la gracia y el favor de Dios esté con nosotros. Que cada vez que el Señor nos mire con agrado, nos mire con amor, nos mire con misericordia. El Señor me los bendiga en esta semana que comienza, que los anhelos de su corazón el Señor los conceda conforme a su voluntad. Dios les bendiga a todos los que ya están conectados temprano. Allí muchas gracias a los que han de venir, porque el Espíritu Santo es el que añade a la iglesia, dice la Biblia, los que han de ser salvos. Usted debe saber que si está en este lugar y se levantó y se conectó a través de su dispositivo móvil para estar aquí, el Espíritu Santo le ha llamado. Así que no le ha llamado un hombre, le llama el Espíritu Santo de Dios porque quiere hacer algo en su vida. Si alguien le ha invitado, dele gracias a Dios por esa persona que le invitó, pero usted ha sido invitado a este lugar para recibir esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Así que prepárese para lo que Dios quiere ministrar a nuestras vidas hoy. El Señor les bendiga a todos. Estamos listos para recibir el pan nuestro de cada día, que tú prometiste, amado Jesús. Tenemos hambre y sed de ti. Queremos ser esas personas sabias que edifican su casa sobre la roca, y edifican sobre la roca porque oyen y guardan tu palabra. Quiero ser de esos que edifican sobre la roca, de esos que oyen tu palabra, la guarda y la ponen por obra. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha.
Declaramos: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Compasión por los perdidos. Compasión por los perdidos. El libro de Esther, en el capítulo 4, versos 5 y 6, que estamos estudiando, dice: entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ustedes recordarán, lo hemos compartido en programas anteriores, Mardoqueo estaba vestido de cilicio y la reina mandó a preguntar: hey, ¿por qué estás vestido así? Verso 6. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba adelante de la puerta del rey. Cuando uno lee este texto, le surgen muchos interrogantes, entre ellos: ¿cómo es posible que algo tan aterrador como la noticia del exterminio de los judíos, que estaba en boca de todos en el reino, no haya llegado a oídos de la reina Esther? Haciendo algunas conjeturas, dos cosas pudieron haber ocurrido. La primera: o la reina Esther estaba tan aislada en palacio, tan incomunicada, que no podía tener contacto o comunicación con lo que estaba pasando en el exterior, o sencillamente, por la comodidad que ahora le ofrecía su nueva vida en palacio, estaba poco interesada en saber lo que pudiera estar pasando con su pueblo. La primera opción, es decir, que la reina Esther estaba incomunicada, pierde fuerza al enterarnos en el versículo que hoy estudiamos, que envió a un eunuco llamado Atac para preguntar a Mardoqueo qué era lo que estaba sucediendo. Miremos el versículo de nuevo, por favor, Esther 4:5. Mire esto, dice aquí: entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Esto nos permite asegurar que así como envió a Atac a preguntar qué le pasaba a Mardoqueo, pudo haberlo enviado antes a preguntarle por la condición en la que se encontraban sus hermanos los judíos. Parece ser que desde que Esther se convirtió en reina, nunca más tuvo contacto con Mardoqueo y con su pueblo. Por eso nos inclinamos por la segunda opción. No era que Esther estaba incomunicada, era que Esther poco le interesaba lo que pudiera estar pasando con su pueblo. Sí, porque así como envió a Atac, un eunuco que había sido puesto a su servicio, a preguntar qué estaba pasando ahora con Mardoqueo, que estaba vestido de cilicio, ¿por qué no envió a Atac antes a preguntar cómo estaba Mardoqueo, cómo la estaba pasando y cómo estaba su pueblo? Haciendo una analogía, o tratando de encontrar una relación con la vida de cada uno de nosotros, aprendemos que debemos cuidarnos también de pensar que después de haber sido rescatados del pecado y salvados por nuestro Señor Jesucristo, debemos olvidarnos de la necesidad que en esta misma dirección siguen teniendo todos aquellos que aún no han conocido a Dios. Hoy día, muchos parten de este mundo sin ser salvos.
Y el problema no es tanto la maldad en el corazón del hombre, es la indiferencia de aquellos que dicen ser buenos. Miles parten de este mundo sin conocer a Dios. Y no es que aquellos que hemos recibido el regalo de la salvación de parte de Dios no lo sepamos. Lo que pasa es que nos hemos vuelto, y tenemos que reconocerlo con humildad, indiferentes a lo que pueda pasar con ellos en la eternidad. Aquí lo importante es que seamos salvos nosotros. Los demás, miren ellos cómo se salvan. Y en cierta forma era el pensamiento de Esther: ya yo soy la reina, no me importa lo que pasen con el resto de mis hermanos. A veces estamos tan entretenidos con nuestra bendición, con nuestra nueva vida de creyentes, que tendemos a olvidar que nosotros también estuvimos en el fango, en el pozo cenagoso, y de allí la misericordia de Dios nos alcanzó. Esther no entendió que Dios la había puesto en el centro del palacio como esposa del rey Asuero, no para disfrutar de los bienes y riquezas y de una vida llena de lujos y comodidades, sino para interceder a favor de su pueblo. Esther, recordamos, hacía muy poco era tan solo una esclava como el resto de los judíos, y así como nosotros éramos esclavos del pecado cuando no conocíamos a Cristo. Pero por la misericordia de Dios, ahora Esther, que había sido esclava, se había convertido en la reina de uno de los imperios más poderosos de toda la tierra. Y cuando ella llega y es coronada reina y llega a palacio, yo me imagino los banquetes, los vestidos, la opulencia. Al parecer se olvidó del pueblo al que pertenecía. Ella era parte de aquellos que habían sido exiliados. Recuerdan ustedes, 70 años a Babilonia, y su pueblo ahora estaba en gran afrenta. Había un decreto de muerte que Amán había hecho firmar y debía morir el día 13, pero ella, en su comodidad de palacio, no era consciente de lo que estaba pasando. Porque muy seguramente la bendición la cegó, y tenemos que cuidarnos de esto. El peligro al que nos enfrentamos al recibir la bendición de Dios es olvidarnos de dónde Dios nos sacó, de quiénes éramos antes de conocer a Cristo. Nunca debemos olvidar que el hecho de que nosotros hayamos sido rescatados por la misericordia de Dios de nuestra mala manera de vivir, que ahora estemos viviendo una mejor vida con Cristo, no significa que allá afuera no siga existiendo gente necesitada de Dios, con tantas luchas, como usted y como yo hace un tiempo atrás las teníamos. ¿Recuerda usted? ¿Cómo era su vida entonces cuando no tenía a Cristo? Incluso muchos aquí pensaron en el suicidio como la solución a sus problemas. ¿Recuerda sus luchas? ¿Recuerda sus vacíos? Los vacíos que había en su corazón en ese momento cuando Cristo no estaba. Usted recuerda sus tristezas, yo las recuerdo. Y lloraba mucho, desesperado, porque no sabía qué hacer. Usted recuerda sus temores. Usted recuerda sus angustias, sus preocupaciones. Usted recuerda los problemas que tenía. Usted recuerda sus aflicciones. Recuerda
¿Cuánto anhelaba en esos momentos que una mano amiga se inclinara en favor de su vida y le hubiese ayudado a levantarse de nuevo? Personas que, como nosotros en ese tiempo, tal vez nos levantábamos y mirábamos al techo y pensábamos, ¿y ahora qué hacemos? La vida no tenía sentido, ya no teníamos a quién más prestarle, a quién más recurrir. Muchos al igual que Esther. Llegamos al palacio, no del rey Asuero, sino de un rey mucho más grande, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegamos a su presencia como aquel hijo pródigo, se nos cambió el vestido, recibimos su amor, recibimos su perdón, recibimos su misericordia, recibimos su gracia, recibimos su salvación. Yo no sé ustedes, pero me cambió la vida por completo cuando Dios me permitió conocerle. Pero de manera egoísta. Empezamos a pensar que lo único que a Dios le importa es nuestra comodidad. Que lo único que a Dios le importa es que estemos bien nosotros. Y que no nos haga falta nada. Pero se nos olvida, iglesia, que el propósito de la compasión que hemos recibido de parte de Dios es que la podamos compartir con otros. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor. Nueva traducción, lenguaje actual. O traducción, lenguaje actual dice, mire esto. Pero ustedes, y allí donde dice ustedes, inclúyase por favor, porque está hablando a nosotros. Pero ustedes son miembros, escuche esto, son miembros de la familia de Dios. Antes no, ahora sí, por su misericordia. Somos miembros de la familia de Dios. Y Dios es el rey, y si Él es el rey, usted y yo somos príncipes, somos miembros de la familia real. Somos sacerdotes al servicio del rey. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado. Para poder ser su familia, tuvo que habernos sacado de la oscuridad del pecado. Y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Anuncien. Al final de este texto, Dios pone al descubierto el propósito de todo aquel que ha sido aceptado en la familia de Dios, de todo aquel que hace parte de un linaje real ahora, y es que hemos sido rescatados, no para alardear, sino para rescatar a otros. Hacen parte de la familia de Dios para que anuncien a otros las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para que se coman los banquetes en palacio. No es para que se pongan la mejor ropa en palacio. Es para que no olviden de dónde yo los saqué, y así como tuve misericordia con ustedes, ustedes también tengan misericordia con aquellos a los que la gracia de Dios aún no los ha alcanzado. Por eso el texto concluye diciendo, hacen parte de la familia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hacen parte de la familia de Dios? Para que anuncien, para que prediquen, para que testifiquen las maravillas que Dios ha hecho. Si no testificamos, si no predicamos, si no anunciamos las maravillas que Dios ha hecho, entonces no hemos entendido el propósito por el cual Dios nos rescató. Fuimos salvados. No para que ahora nos creamos de mejor familia, que es lo que termina ocurriendo. Ya yo no soy pecador como este.
yo no me junto con esa chusma, él es un vil pecador. Mira las cosas que hace, ya yo no hago eso. Gloria a Dios. Dios no nos rescató para que disfrutemos de prosperidad, de carros lujosos, de casas ostentosas y de comodidades, sino para que también otros puedan recibir los mismos beneficios que de manera gratuita de parte de Dios hemos recibido. La Biblia dice, si de gracia has recibido, da de gracia. Si Dios te salvó, ayuda a otros a que también reciban los que tú has recibido. Pregunta, ¿es posible, después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, estar satisfechos con lo que vemos? Miremos cómo está el mundo. Miremos las noticias y démonos cuenta de lo que está pasando. ¿Cómo podemos estar satisfechos con lo que está pasando con la humanidad hoy? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús llorara, por ejemplo? ¿Porque no tenía para el arriendo? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús llorara? ¿Porque no tenía para pagar los servicios de la luz o del agua? No. Miremos por qué Jesús lloró. Lucas capítulo 19, versos 41-42. Dice la palabra. Al acercarse a Jerusalén, está hablando de Jesús. Mira, ahí va Jesús a Jerusalén. Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. No comenzó a llorar porque tenía problemas de embargo en el banco. Comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Jesús vino a salvar a su pueblo, pero ellos estaban tan cegados que no pudieron reconocer a Jesús como el Salvador de sus vidas. Estaban sus corazones tan endurecidos por la religiosidad que aún los fariseos y los maestros de la ley en muchas ocasiones quisieron confrontar a Jesús y de hecho terminaron llevándolo a la muerte, aquel que vino a salvarlos. Por eso Jesús lloró. Jesús lloró sobre Jerusalén porque él tenía un corazón lleno de compasión. Compasión. Mateo 9:36. Mateo 9:36. Dice, está hablando de Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban solitas sus ovejas. De repente la ardua tarea de liberación de Jesucristo se interrumpe cuando visualiza una gran multitud que poseía diferentes necesidades. Podemos imaginarnos las incontables personas que recibieron alivio de sus azotes. ¿Cuántos de ellos habían sido sanados de diferentes enfermedades? Otros habían sido liberados de espíritus malignos y muchos otros habían recibido la palabra de Dios directamente de labios del gran Maestro, recibiendo alivio para sus cansadas y sedientas almas. Pero ahora aquí lo vemos contemplando a una gran cantidad de personas que venían a Él esperando un toque divino. La palabra griega que la Reina Valera 1960 traduce como multitudes es ojlos y se utilizaba para denotar un gran número, incontable de personas.
mucha gente. Posiblemente Jesús se encontraba en una colina donde podía visualizar a esta gran multitud. Mateo dice que cuando los vio, sintió compasión de ellas. Y en este texto la palabra griega de donde se traduce la palabra compasión, literalmente significa se le movieron las entrañas. Así de grande es la compasión de Jesús, que incluso sus entrañas se conmovieron al ver la condición terrible de aquellas personas. En muchas ocasiones leemos cómo Jesús tuvo una y otra vez compasión de las personas. Miremos Mateo capítulo 15, verso 32. Mateo 15, 32. Dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ellos fueron por la predicación del mensaje de Jesús, pero sabía que ellos no solo necesitaban la predicación, necesitaban comer. Ellos no han comido. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen en el camino. ¿Cuántas veces se nos acercan personas con necesidad pidiendo ayuda y les decimos ora? Jesús no es así. Le dijo a sus discípulos: denles de comer ustedes. Pero antes le habían dicho: Señor, aquí hay mucha gente, envíelos para que se vayan a su casa a buscar qué comen. Jesús dijo: no. Yo tengo compasión de ellos. Esta gente, ¿cuánto tiempo tiene de estar aquí? Y no ha comido nada. Y es cuando se produce la multiplicación de los panes y los peces. Y hasta el día de hoy, sí, hasta el día de hoy, Jesús sigue teniendo compasión por cada uno de nosotros. Por su compasión hacia nosotros, cada mañana nos congrega en este lugar para hablar a nuestro corazón. Su enorme amor y misericordia son características que identifican el ministerio del Señor Jesucristo. No es posible decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón y no tener compasión. Jesús tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tiene alguien que les guíe, alguien que les enseñe el camino que deben tomar, alguien que las alimente. Por un lado, estas palabras denotan la gran necesidad física y espiritual que distinguían a las personas, a estas personas. Además de esto, también se ve la necesidad que éstas tenían de un pastor que las guiara y las protegiera. No hay nadie. No es la primera vez que aparece la figura de la oveja sin pastor en la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se presenta en varias partes la figura de las ovejas sin pastor. Miremos Números 27, 16 al 17. Dice aquí: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Verso 17. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Sabe por qué Dios nos puso en este lugar? Para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor.
Y en el libro de Ezequiel 34, Dios reprende al liderazgo judío por descuidar al pueblo, al cual los compara como ovejas sin pastor. Miremos Ezequiel 34, 1:6. Ezequiel 34, 1:6. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Le voy a pedir un favor: cuando se hable de pastores aquí, inmediatamente no se vaya a otra persona. El pastor aquí del cual está hablando es usted y soy yo. Porque inmediatamente hay una vocecita que dice, si esto lo escucharan estos pastores. No, usted es el pastor del cual Dios está hablando. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Es decir, van a la iglesia solo por sentirse bien ellos. Se congregan en el programa solo para recibir ellos. Dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Repito, y no estoy hablando del pastor de su iglesia, estoy hablando de usted. Estoy hablando de usted. Usted es ese pastor. Y Dios ha colocado ovejas, que son sus hijos, que son su familia, a su cargo. Verso 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Verso 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pierna quebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia. Verso 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Verso 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. No, Esther estaba en palacio, ahora era la reina, tenía buena comida, y ella no preguntaba qué pasaba con sus hermanos. Mientras tanto, había un decreto de muerte en contra de ellos. Todas estas personas que están afuera sin Cristo, el decreto que hay para ellos es un decreto de muerte si parten de este mundo. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Se esperaba que los líderes religiosos llevaran al descanso a las almas abatidas por el pecado en Israel por medio de mostrarles el camino de Dios. Sin embargo, no fue así. Antes eran vistos como sucios pecadores, a los cuales ni siquiera se les querían acercar, y en lugar de practicar la justicia y misericordia, las cargaban con una serie de tradiciones y cargas religiosas que los arrastraban más al infierno. Por ello Jesús tuvo compasión de ellas. Pero Jesús no se quedó solo en sentir compasión, fue más allá, porque a veces decimos, ay, yo siento una compasión por los perdidos. Pero ¿qué estamos haciendo por ellos? Y no vamos muy lejos, porque no estamos hablando de tener compasión con las naciones de la tierra, porque a veces quisiéramos alcanzar las naciones de la tierra, sino compasión con los nuestros. Hemos sido misericordias, por ejemplo, con nuestro cónyuge. Hemos tenido misericordia con nuestros hijos cuando se han equivocado. Misericordia quiero, no sacrificios. Mateo 9, 37 al 38 dice la palabra.
Mateo 9, 37 al 38 dice: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Los obreros pocos. Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, Jesús les está diciendo: incluyan en sus peticiones de oración que haya obreros, que haya gente que trabaje. Ojo, Jesús no dijo: rueguen al Padre que envíe gente para que se llenen las iglesias todos los domingos. No, lo que dijo fue: rueguen para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Es decir, rueguen a Dios para que envíe gente dispuesta a trabajar en la obra del Señor, no gente a calentar sillas los domingos en la iglesia. Rueguen para que haya gente que trabaje. Sí, porque asistentes en la iglesia hay muchos, pero gente que trabaje, muy poco. Muy pocos. Estos versículos reflejan una gran necesidad que hasta el día de hoy continúa permaneciendo. La necesidad de obreros calificados para la obra de Dios. Oren para que Dios envíe gente que quiera trabajar. Porque ya no hay gente que quiera trabajar en la obra, sino gente que quiere servirse de la obra de Dios. La necesidad mostrada por las almas agobiadas y la falta de líderes que les dirigiesen a los caminos de salvación hizo que Jesús se dirigiera a sus discípulos y les dijera: a la verdad, la mies es mucha. Hay mucha gente allá afuera esperando por nosotros para que les prediquemos. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Cuando las multitudes seguían a Jesús, Él se detiene y les dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Como diciendo, las multitudes es maravilloso, mucha gente maravilloso, pero yo no quiero tener multitudes, quiero tener discípulos. El discípulo aprende disciplina, se deja formar su carácter y sigue a su maestro. Yo quiero discípulos. Yo no quiero espectadores, no quiero multitudes. Quiero gente que me ayude en la obra que vine a realizar, que tome su cruz también y me siga. Gente que trabaje. Desde siempre, la necesidad de hombres y mujeres dispuestos a guiar a su pueblo ha sido un factor común. Desde que el Señor liberó a su pueblo Israel de Egipto y lo introdujo en la tierra que había prometido, la necesidad de un guía espiritual ha sido la clave. Durante el ministerio de Moisés y Josué, Israel tuvo un líder que los pastoreó de acuerdo a su voluntad. Pero muertos estos, la nación tuvo muy pocos que se interesaron en mostrarles el camino de vida. Basta ver la historia de este pueblo a través del Antiguo Testamento para corroborar este hecho. Por ejemplo, después de la muerte de Josué, el pueblo rápidamente se perdió y se volvió a los ídolos, por lo que Dios constantemente los disciplinaba, levantando una nación que los escarmentara. En este periodo encontramos a los jueces, que ayudaron a Israel en este tiempo difícil, pero muerto el juez, la nación volvía a perderse de nuevo por falta de dirección. Jueces capítulo 2, verso 19. Dice, Jueces 2, 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino.
se necesitaba una guía, un pastor, un líder que los condujera, porque cuando no estaba esa figura, el pueblo se volvía atrás. En el tiempo de los reyes, podemos encontrar muy pocos que guiaron a Israel por el buen camino. Generalmente la moral se fue degradando hasta terminar en la deportación a Babilonia. Hoy en día la necesidad de obreros es grande. La necesidad de predicar a Cristo es inmensa. Pero muy pocas personas están dispuestas a esforzarse por llevar este mensaje hasta las almas sedientas y necesitadas. A lo mejor estamos rodeados por religiosos o mercenarios del Evangelio, mercenarios de la fe, que lo único que buscan es su propio provecho. Otros quizás permanecen indiferentes ante la necesidad. Solo les importa sus propios intereses y no quieren complicarse la vida. Por donde quiera que hay almas enfermas por causa del pecado, debe haber de nuestra parte compasión. Necesitamos un bautismo de amor que va hasta el fondo de la enfermedad. Necesitamos clamar a Dios hasta que Él nos traiga a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como lo dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios 4, 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo que todos debemos alcanzar es tener con otros el mismo nivel de compasión que de Jesús hemos recibido. Esa es la medida. Alguna vez Jesús contó la parábola del buen samaritano a un intérprete de la ley que quería saber cómo heredar la vida eterna, y se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cómo yo puedo heredar la vida eterna? Una pregunta que tal vez muchos de nosotros nos hemos hecho en alguna ocasión. Yo quisiera saber cómo heredar la vida eterna también. Y el Maestro Jesús le responde lo siguiente, Lucas 10:30, esto también nos interesa a nosotros, que queremos saber cómo heredar la vida eterna. Lucas 10:30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. La parábola sigue diciendo que pasó un sacerdote, miró y seguramente dijo, ay, pobrecito, y se fue porque seguramente tenía que hacer su predicación. Y luego pasa un levita y el levita también lo ve y dice, ay, pobrecito, qué inseguridad hay en este pueblo. Ay, Dios que se apiade de nosotros. Y se fue porque tenía que ir a la iglesia a servir, tal vez a darle la bienvenida a los feligreses. Hola, mi hermano, Dios te bendiga. Y me imagino que la predicación aquel día del sacerdote era el amor de Dios. Pero cuando vio a aquel que tenía necesidad, no hizo nada. Inmediatamente después, Jesús le plantea la siguiente pregunta a este intérprete de la ley. ¿Quién de los que pasó cerca fue su prójimo? Lucas 10:36. Lucas 10:36 enseña. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién fue el prójimo? La respuesta de aquel intérprete de la ley. Y esto es impresionante porque cuando habla de intérprete de la ley no está hablando de un neófito, no está hablando de alguien que recién llega a la iglesia, está hablando de un hombre que lleva años en la iglesia y que tenía mucho conocimiento de la palabra, pero no sabía cómo heredar la vida eterna, no sabía cómo tener compasión con otros. La respuesta de aquel intérprete de la ley fue la correcta. Pónganle un 10. Sacó un 10 en la respuesta.
Pero según Jesús no es suficiente con responder correctamente. Por eso va más allá y le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Lucas 10:37. No le dijo, ve y aprende lo mismo. Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hacer es una acción. Saber es tener un conocimiento. De nada vale el conocimiento si no lo pones en acción. Él le dijo, mira la respuesta del intérprete de la ley. Sabía mucha Biblia este hombre. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tienes que hacer lo mismo. Si quieres heredar la vida eterna, tienes que ser misericordioso y compasivo. No es solo con saber lo que significa misericordia y compasión, no es suficiente. Te puedes saber toda la Biblia, pero si no tienes compasión, no habrás encontrado el camino de la vida eterna, jamás. Es como Jesús dejándonos claro que de nada sirve que tengamos un gran conocimiento acerca de lo que significa compasión. Porque yo estoy seguro que si le preguntamos a cualquier persona qué significa compasión, le van a decir. No es suficiente con que tengamos un gran conocimiento acerca de lo que significa compasión. Si con nuestro prójimo no mostramos poca compasión. No sirve de nada saber qué es compasión si no la tenemos con otros. Muchos cometemos el mismo error. Sabemos en teoría lo que significa compasión, pero muy pocos llevamos a cabo esa compasión a la práctica. Estamos despiertos al hecho de que Dios nos ha dado vida eterna, con el poder que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Cómo podemos estar tan tranquilos? ¿Cómo podemos descansar cuando vemos a nuestros prójimos perdidos? Como ahora estaba el pueblo de Israel, estaba perdido porque había un decreto de muerte en contra de ellos. Mateo 16:19 dice la palabra. Mateo 16:19 dice las Sagradas Escrituras. Le dijo el Señor a Pedro esto, y por supuesto a nosotros, discípulos de Jesús, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estas son palabras mayores. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a veces nos quedamos con la parte final de este versículo. Dios me dio autoridad para que todo lo que yo atare en la tierra será atado en el cielo. Aleluya. Y reprendemos a los demonios en el nombre de Jesús. Pero no usamos la llave para que la gente pueda entrar al reino de los cielos. Primero usa la llave para que la gente entre al reino de los cielos, y después lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Las llaves del reino de los cielos, ¿sabe cuáles son esas llaves? Las llaves del reino de los cielos son la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio son las llaves del reino de los cielos. Pero dice la Biblia que hay algunos que ni entran ellos ni dejan entrar a otros. Si no evangelizamos, iglesia, ¿cómo la gente podrá entrar en el reino de los cielos si Él nos ha dado la llave a nosotros? Si nosotros tomamos la llave y la guardamos en nuestro bolsillo, la llave que es la predicación del Evangelio, si no lo compartimos con otros, es como si estuviéramos tomando esas llaves que le permiten entrar a muchas personas al reino de los cielos y la botáramos. Romanos capítulo 10, verso 14 enseña. Romanos 10, 14 enseña. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo?
No, pastor, yo estoy orando porque Dios toque el corazón de mis hijos, aleluya. ¿Les predicas? No, yo estoy orando. Yo estoy orando para que el Señor traiga salvación a toda mi familia. ¿Les predicas? No, yo estoy orando. Por supuesto que hay que orar. Yo también oro, pero tengo que hacer algo. Tengo que predicar. Tengo que madrugar. ¿Cómo nos falta este espíritu de compasión? Lloramos mientras vemos a los que no son salvos, tanto jóvenes en la drogadicción, en la prostitución, tanta violencia, tantas muertes. Si no lo hacemos, no estamos llenos del Espíritu Santo. La evidencia de que el Espíritu Santo está sobre la vida de una persona quedó registrado en Isaías 61. Jesús dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y cuando el Espíritu de Jehová el Señor está sobre la vida de una persona, lo primero que esa persona hace es que va y predica el Evangelio, va y lleva las buenas nuevas, proclama libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Jesús fue movido a la compasión. ¿Y tú? Termino con esto. Cuando se endurece el corazón, se pierde la compasión. Y ese es el mensaje que hoy Dios nos trae a todos nosotros. Y yo no me excluyo, porque también vine a aprender. Sé que todavía me hace falta mucha compasión, mucha. Todavía siento que hace falta mucho por hacer. Amado, gracias por esto que ha revelado a nuestras vidas hoy. Gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Y hoy nos alertas para que no nos pase a nosotros como pasó con la reina Esther. Ella era esclava y un esclavo vive muchas privaciones. Pasa por muchas afugias económicas, por muchas dificultades, por muchas privaciones. Y de un día para otro la misericordia de Dios la alcanza y ella ya no es una esclava. Ella ahora es una reina. Y uno se imagina que en palacio todo cambia, todo es distinto. Allí hay dinero, allí hay posición, allí hay lujos, allí hay bendición. Y esa bendición empezó a enceguecer. Y tenemos que reconocer, amado Dios, que a veces nos pasa lo mismo. Llegamos a los caminos de Dios por la misericordia tuya y tú nos lavas, tú nos perdonas, nos restauras, nos bendices, nos levantas. Y empezamos a entretenernos con la prosperidad, con la bendición. Y llegamos a pensar que a ti lo único que te interesa es que a nosotros nos vaya bien y que tengamos lo suficiente. Y empezamos una carrera egoísta de correr detrás de solo lo que nos hace falta a nosotros. Mi. Y se nos olvida la necesidad del otro. Y olvidamos que una vez nosotros también estuvimos allá. Y tu misericordia fue la que nos alcanzó y nos ha colocado en el lugar donde ahora estamos. Somos real sacerdocio. Ahora somos parte de la familia tuya, pero no para que nos deleitemos disfrutando de la posición que ahora tenemos, sino para que así como la misericordia tuya nos alcanzó a nosotros, también nosotros podamos tener misericordia con otros. Hay un mundo afuera que necesita. Y sin ir muy lejos, esas personas que necesitan están al interior de nuestras familias. Tú hablaste de la parábola del samaritano
Y un hombre que no pertenecía ni siquiera al pueblo de Dios, era samaritano, considerado una raza impura. Él fue el que tuvo compasión, descendió de su cabalgadura, sanó las heridas y lo llevó al mesón y dijo: todo lo que este hombre necesite, me lo cargan a mi cuenta, que cuando yo venga lo pago. ¿Y cuántas veces han habido personas que hemos visto al interior de nuestras propias familias heridas? No porque los ladrones les atacaron, sino por los conflictos que se viven al interior del hogar. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud frente a esas heridas? Hemos dicho: wow, tremendo, pero pasamos sin hacer absolutamente nada. Hay esposos que están heridos, hay hijos que están heridos, hay mujeres que están heridas al interior del hogar. Se necesita un buen samaritano que vaya y sane las heridas, que vaya y perdone de verdad, que ya no sigan guardando en sus corazones el odio, el rencor y el resentimiento que los sigue alejando más, que los sigue dividiendo más. Se necesita alguien que tenga verdadera y genuina compasión para que descienda de su cabalgadura, de su posición, se haga humilde y sane las heridas de aquellos que están heridos. A eso Dios nos ha llamado. Y si te has estado preguntando: Señor, ¿yo cómo hago para heredar la vida eterna? Entonces la respuesta del Señor es: ve y haz tú lo mismo. Sé compasivo, sé misericordioso y nunca te olvides que yo te rescaté para que tú me ayudaras a rescatar a otros. Padre, gracias porque tu palabra nos confronta. Tu palabra revelada a nuestras vidas nos libera y nos hace entender el gran desafío que tenemos por delante. ¿Cómo la gente te conocerá a ti si yo no les testifico? No es solo orando, es actuando, y llegó la hora de actuar. Somos luz, pero la luz no se coloca debajo de un cajón. La luz tiene que ponerse en evidencia, y ese es el día, mis amados, en que todos, absolutamente todos, necesitamos ponernos en evidencia y ser luz y rescatar a los perdidos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. A ti el honor, la gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Hay alguien herido que necesita de nuestra misericordia en nuestro hogar. A veces nos volvemos hipócritas y queremos ganar a las naciones para Cristo, pero se nos olvida ser compasivo con el que ha caído, que hace parte de nuestra familia. A veces con nuestra familia sí somos implacables. No, si con alguien deberíamos ser misericordiosos, sería con nuestra propia familia. ¿Cuánto necesitamos compasión? Repito, no es la maldad de los malos, es la indiferencia de los buenos. Dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Tú sabes que lo bueno es que la gente conozca a Cristo. Háblales. Si no sabes predicar, entonces invítalo para que venga aquí cada mañana, envíale el enlace, pero haz algo. A todos, mil gracias por su tiempo y atención. Buen comienzo en esta semana. No olviden demostrar compasión. Hay gente que necesita esa compasión. No miremos: ay, es que ellos son malos, es que uno les predica y no oye. No, sigamos teniendo compasión. Suscríbase por favor a nuestro canal de YouTube. Active la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos un mensaje a usted le aparezca la notificación en su celular. A todos un abrazo fraterno. Sabe que les amamos muchísimo. No olviden, hoy todo el día vamos a meditar en esto. Cuando se endurece el corazón, se pierde la compasión. Por eso pedimos al Señor que nos dé un corazón nuevo, que quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne compasivo. El Señor les bendiga a todos. Feliz comienzo de semana. Este programa fue presentado con el patrocinio de